Ya ingresamos en el microprograma Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, llamando desde Mendoza a Buenos Aires al estudio del doctor Norberto Tavos Nazca, ex juez en criminología y licenciado en criminología. Y bueno, como cada jueves, respondiéndonos preguntas que el pueblo quiere saber. De 2:40 a 13. Usted también tiene la oportunidad de hacerlo y dejar su pregunta durante la semana al 436-3740. Nosotros se la hacemos saber al doctor y para el jueves usted tiene su respuesta. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Contento de estar de nuevo con ustedes y en contacto también con la audiencia esta semana. Mucha inquietud por el nuevo pontífice que tenemos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, propicio a eso, le vamos a hacer nuestra primera pregunta y es el Papa León XIV. ¿Está de acuerdo con los derechos humanos, doctor? Bueno, la puedo contestar a medias la pregunta porque no tengo una información global de toda la trayectoria del Papa en su misión pastoral y el vínculo con los derechos humanos. Eh, pero algunas cuestiones pude detectar desde que asumió como Santo Padre. La primera de ellas es que, bueno, tenía una cercanía con el Papa Francisco de muchos años. Ese es un dato que lo acerca a su inquietud y a la protección y la vigencia de los derechos humanos. Eso, digamos, por un lado, ¿no? Sí, sí. Por otro lado, lo escuché, la verdad que recién, no sé si la nota que dio es de hoy o de ayer, pero yo escuché una parte, mejor dicho, se publicó una parte, sobre su opinión de la gestión de Fujimori en Perú. Como todos sabemos, el Papa, además de ser ciudadano peruano, es decir, nació en Estados Unidos, en Chicago, pero adquirió la ciudadanía peruana, más precisamente en Chilcayo. Lo escuchamos todos en el discurso apenas fue presentado en Sociedad en la Plaza de San Pedro, recordando a su diócesis de Chilcayo. Bueno, lo he escuchado opinar agudamente sobre la violación de los derechos humanos durante la gestión de Fujimori en Perú. Así que eso lo acerca a tener una inquietud, eh, digamos, muy fuerte, pero yo creo que con el transcurso del tiempo también vamos a ir viendo qué posiciones públicas tiene respecto a esta cuestión, ¿no? Uno de los primeros discursos de él tuvo también que ver con la guerra, ¿no? Un fuerte llamado a culminar con la guerra en Ucrania y también en Gaza. Eh, la defensa de la paz es un vínculo muy fuerte con la protección de los derechos humanos porque si hay un estado en el que se violan permanentemente los derechos humanos es en las guerras, ¿no? Así que Así esta es. es una cuestión. Pero bueno, no hay que olvidar también que la Iglesia es una institución que tiene diferentes tipos de opiniones internas, digamos, ¿no? No siempre el Papa gobierna, ¿no? El Papa es bastante parecido a los reyes reinan, pero no siempre gobiernan. Así que, que la Iglesia ha tenido una historia ambigua frente a la protección de los derechos humanos. Hemos tenido papas como Francisco y otros que han este,
luchado mucho por la paz, pero otros que se hicieron los distraídos frente a la guerra. Por ejemplo, el Papa Pío XII, que fue un papado muy amigable con los nazis en la Segunda Guerra Mundial y fue muy tolerante al genocidio que propinaron los nazis en la humanidad. También en nuestro país la iglesia fue ambigua con la violación de derechos humanos. Durante la dictadura militar hubo sacerdotes que fueron perseguidos, algunos, como conocemos, los monjes palotinos, fueron secuestrados por grupos de tarea de la Marina, donde participaba el condenado oficial Astiz, entre otros, y hubo sacerdotes que bendecían los vuelos de la muerte, ¿no? Se tiraban detenidos vivos al mar o al río. El mismo Papa Francisco fue una figura, eh, como decíamos, muy protector de los derechos humanos, muy cerca del Papa León XIV, como decía antes. Lo vieron tener un reportaje muy largo hablando sobre los desaparecidos con una posición muy fuerte, muy aguda, preocupado por la falta de arrepentimiento de aquellos que lo hicieron. No, en ningún momento eh, utilizó la palabra perdón o misericordia tan cercana a, en general, la actividad pastoral. Lo he visto muy comprometido con eso. Pero a su vez también el Papa Francisco tuvo algunas denuncias de no haber hecho todo lo posible durante la dictadura por algunos sacerdotes que fueron secuestrados, ¿no? Nunca se sabrá la verdad sobre eso, pero bueno, es bastante conocida la polémica que tiene con el periodista Berbisky, este, que, que lo acusa de no haber tomado una posición. Él estaba a cargo, como decía antes, de el trabajo pastoral vinculado con la protección de los sacerdotes, y en algunos casos lo hizo, y en otros, como Berbisky lo expresa, algunos sacerdotes, él no hizo todo lo que podía hacer o que hizo por otros sacerdotes para evitar su desaparición o muerte. Eh, Así que volviendo al Papa León XIV, los antecedentes son buenos, los discursos que ha tenido los pocos en la actualidad, si bien no se refirió específicamente al tema de los derechos humanos, parece que su trayectoria lo acerca a tener una actitud bastante firme respecto a la protección de los mismos. Pero bueno, yo sé que hubo mucha inquietud con este tema, muchas preguntas durante la semana, eh, a la emisora y a mí también. Y bueno, la puedo contestar a media porque no conozco toda la trayectoria y tampoco soy adivino y conozco el futuro. Así que habrá que ver cómo cómo qué actitud va tomando el Papa frente a las permanentes y futuras violaciones de derechos humanos, porque siempre las hay, bajan, suben, pero siempre las hay. Muy bien. Ahora vamos a la segunda de las preguntas y le pregunto, ¿el fracaso de ficha limpia favorece a los corruptos, doctor? Bueno, yo creo que hay que hacer primero una aclaración, ¿no? Muy bien, a En ver. realidad varias, pero hay una central que es que de haber pasado, es decir, de haberse convertido en ley, ficha limpia le apuntaba no a los corruptos exactamente, sino a los condenados. Bueno, ¿Por qué hay que hacer esta distinción? Me parece a mí, ¿no? muy bien. En realidad los condenados son muy pocos. ¿Por qué son pocos? Porque hay pocos corruptos. Estamos hablando de funcionarios públicos que, que, este, que toman para sí o cometen delitos con el patrimonio estatal. No, yo no creo que sean pocos. No son ni pocos ni pertenecen a un determinado sector partidario desde el punto de vista político en particular. Son muchos, pero el Estado en general no investiga, no hay condena porque no se investiga. Si no hay investigación,
no hay juicio. Eso es como una deducción, a mí me parece bastante lógica. Eh, bueno, ¿por qué no se investiga? Pues porque el poder es una vieja tradición que es la de no autoinvestigarse, ¿no? Está tan impregnada la corrupción en el tejido social y en el tejido de la burocracia estatal, digamos, que, bueno, se autoprotegen, ¿no? Como si fueran todos socios de una empresa rentable, con el patrimonio nuestro, cuando digo nuestro, digo de la sociedad. Así que, que en el caso que hubiera pasado, hubiera sido para algunos pocos. Por supuesto, como lo dijimos en otra oportunidad, la destinataria central de esta ley era evitar la candidatura, cualquier candidatura de Cristina Kirchner, eh, porque bueno, hay muchos otros presidentes que han asumido en esta condición, todavía no existía la ley. Por ejemplo, el presidente Macri eh, asumió estando procesado. Está bien, procesado no es lo mismo que condenado. El presidente Trump, como lo dijimos en otra oportunidad, acaba de asumir la presidencia de Estados Unidos con varias condenas y con muchos procesos en trámite, ¿no? Que bueno, que habrá que ver si luego es condenado o no. Eh, Así que, bueno, lo de Trump, que es un poco el ídolo ideológico de los libertarios y del actual presidente de la Argentina, eh, está bajo investigación penal. Yo no recuerdo ahora si fue condenado en esa causa en particular, pero por querer dar un golpe de Estado para que no asuma el presidente Biden, porque no aceptaba el resultado de las elecciones. Es decir, es un presidente de dudosa, de dudosa amistad con la democracia y con los valores democráticos y la aplicación de la Constitución. Ahí lo tenemos, igual que el presidente Milei, gobernando bastante con lo que se llama las órdenes ejecutivas, que nosotros acá las conocemos como DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, ¿no? Eh, Sí. Está terminando el presidente Trump, eh, con una larga trayectoria democrática y de división de poderes republicanos en Estados Unidos, donde en general quedan la mayoría de las decisiones que se toman desde el punto de vista legislativo en manos del Congreso, ¿no? Son históricas las, las negociaciones que siempre hubo entre el Ejecutivo y el Parlamento para poder sacar leyes, algunas que pedían unos, otras que pedían otros, pero órdenes ejecutivas fue muy raro. El presidente Obama, ahora voy a volver, quizás me esté yendo un poco de la pregunta, pero a mí me parece que tiene que ver. El presidente Obama estuvo a punto de sacar una orden ejecutiva para suspender una enmienda de la Constitución que permite a la gente armarse ante la cantidad de tragedias con el uso del arma por parte de los civiles que se puede comprar en cualquier kiosco de Estados Unidos. Así que no tenemos una trayectoria de condenas acá a funcionarios públicos, ¿no? Tampoco creo que la ley era un instrumento adecuado para hacerlo. Es decir, la transparencia y la necesidad de la existencia de funcionarios honestos en el Estado depende de la participación ciudadana, es decir, debe haber, como en muchos organismos del Estado, un control civil, un control parlamentario, de organizaciones intermedias, como por ejemplo los organismos de derechos humanos, que tienen una trayectoria intachable desde el punto de vista de la honestidad y del compromiso con la democracia, como todos lo hemos podido ver. Y otros organismos, como las universidades públicas, deberían participar en el control y la ayuda a la existencia de una gestión por parte de funcionarios públicos que cumplan con su deber, que sean idóneos y que sean honestos, digamos, y no lo va a resolver
una ley que por otra parte, bueno, estaba en discusión, pero necesariamente tiene que ser prevista, todo lo que tenga que ver con alguna cuestión penal, tiene que ser prevista para el futuro, nunca puede aplicarse retroactivamente, pero bueno, el debate estaba también montado en el sentido de que los que eran partidarios de la ley decían que no era una ley penal, sino que era una ley electoral y que eso sí podía ser retroactivo. Bueno, ahí teníamos la discusión. Ha fracasado, afortunadamente ha fracasado una herramienta inútil para avanzar en ese sentido y no es que ha triunfado la corrupción, sino que ha triunfado la razonabilidad de abordar el tema, eh, no con la construcción de una ley que tenía, como dijimos, el objetivo básico de impedir que una determinada persona sea candidata. Así es. Vamos a la tercera y última pregunta, doctor. En la campaña electoral, ¿el que las hace las paga, doctor? Bueno, estamos viendo la finalización de la campaña de algunas provincias y la ciudad de Buenos Aires que hay un discurso. Ayer lo hemos escuchado, los candidatos oficiales emitiendo este discurso, que es un discurso, eh, valga la redundancia, como viene la línea, ¿no? La línea Bolsonaro, Trump, Milei y muchos gobiernos de Europa, eh, fuerte con los débiles, o sea, con los inmigrantes. Es decir, hay un sector de la sociedad que es racista, xenófoba, y que quiere impedir el ingreso de inmigrantes, los quiere expulsar con mucha facilidad, sin cumplir con procedimientos básicos de la Constitución Nacional, y resulta que son héroes los delincuentes económicos. Así los ha calificado. Ya nos hemos referido brevemente en alguna otra oportunidad, pero ayer el presidente decía, no, son héroes los que evaden, ¿no? Ahí tenemos un blanqueo tras otro de donde no se verifica el origen de los fondos. O sea, cualquier narcotraficante, lavador de dinero, corrupto del Estado, de cualquier parte del mundo, viene a Argentina y con estos blanqueos y con estas facilidades, en lugar de ser delincuente, porque las leyes penales todavía están vigentes para los que cometen ese tipo de delitos, ¿no? Reitero, narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero, eh, funcionarios corruptos de diferentes estados del mundo. Bueno, eso el que las hace no las paga, no solo no las paga, sino que es héroe nacional, ¿no? Son los mejores ciudadanos que tenemos. Esos delincuentes pueden traer sus dólares acá, pasarlos a blanquearlos y que nadie le diga ninguna otra cosa que hacer una fiesta de cumpleaños, con velita, torta y velita también. Sin embargo, los, eh, los jubilados, a los cuales le pegan todos los miércoles, los pequeños dealers y los ladrones de pequeña suma de control de la propiedad son los que las pagan, digamos, ¿no? Los otros no las pagan. Es decir, las hacen, pero son ídolos populares. Sí. Bueno, doctor, ha sido muy explícito respondiendo a estas preguntas que nos hace el pueblo, porque son temas del momento que tienen que ver con nuestro país y todos aquellos que estamos en él. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo jueves a las 12:40 hasta las 13. Bueno, con esta conexión que le hacemos a usted todos los jueves
para, bueno, que nos responda y saber algo de cómo están transcurriendo todos los temas en nuestro país y también lo del mundo. Muchas gracias, doctor. Lindo fin de semana. Saludo a los suyos. Nos Gra- encontramos el próximo jueves. Gracias igualmente, allí estaremos. Gracias, doctor. Hasta siempre. Sí, estuvimos en el microprograma Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos con el doctor Norberto Tabosnazca, licenciado en Criminología, y en nuestro programa que hacemos juntos. Hasta la próxima.